se haya incluido en la reunión. Ya, ¿qué les quiero proponer? Ustedes tienen que entregar su trabajo el sábado, ¿verdad? Pero como yo no tengo como suficiente tiempo para poder revisar durante la semana sus trabajos, su avance, les quería proponer lo siguiente. El día sábado yo voy a recibir trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes, si se sienten lo suficientemente cómodos y listos con el trabajo, me lo pueden enviar y chao, yo se los corrijo. Pero si no, y si tienen dudas, durante el mismo día sábado me pueden pedir asesoría. Entonces hacemos como, a ver, por así decirlo, como que estuviéramos dando una prueba online, o sea, como una prueba, como que estuviéramos realmente todos presenciales, ¿sí? Y como cuando uno le pregunta a la profe y la profe va y te responde, no sé si me explico, como que hagamos eso, pero en modo online. Entonces, por ejemplo, yo espero igual que para ese día sus trabajos ya estén escritos, ¿sí? Que estén listos. Pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, estoy jugando. A ver quién está aquí. A ver, Ramón, ¿está por ahí? Sí, sí, Ya. profesora. Entonces, por ejemplo, ese día sábado tú me dices, yo voy a estar desde las 9 atenta. Entonces tú me dices, profesora, que tengo una duda antes de entregar el trabajo. Nos podemos conectar, podemos hablar aquí por el Microsoft Teams y podemos ir revisando el trabajo y tú me dices, mira, profe, tengo esta duda en particular. Y yo te puedo ir ayudando para que tú puedas responder mejor la pregunta y por ende tengas mayor puntaje, ¿cachai? Y te desconectas y trabajas. Y después me pide, qué sé yo, el Daniel Delso, como profesora, tengo una duda con esta parte. ¿Se entiende o no lo que quiero hacer? ¿O se escucha un poquito engorroso? No, sí se Sí, entiende, profe, se profe. entiende. ¿Sí? Es como lo que uno hace como en el aula, como en el aula real, como que uno le pregunta al profe, ¿verdad? Que tiene dudas, hacer lo mismo pero online. ¿Ya? Eso, para que les Profe, vaya bien, pues. profe, habla Daniel. Daniel, Sí, pero cuénteme. anteriormente usted también había propuesto el hecho de que si teníamos dudas antes, se las enviáramos por correo y usted Sí. podía aclararnos en parte esas dudas. También es posible, me imagino, ¿no? Sí, pero el problema que tengo, Daniel, es que como así súper real, estoy con muy poquito tiempo. Ah, perfecto. Ya, Por ok. eso Entonces como que quiero aprovechamos abrir a mañana mejor. Claro. exacto. Entonces, como van a tener ya el trabajo redactado, tú puedes como destacar en plomo, por ejemplo, lo que tengas dudas y yo te lo voy resolviendo y tú las puedes ir trabajando dentro de la misma mañana. Entonces Perfecto. tendríamos desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Sí, porque se supone ya tendrían que ser las menos preguntas, creo yo. Exacto, y estaría como listo el trabajo. Claro, debes estar listo el trabajo, pero igual quizás, por ejemplo, no sé, estoy jugando, como que tú me digas, Daniel, profe, no sé si está muy claro por qué, o sea, que este ejemplo sea de moral heterónoma. Claro. Entonces lo podemos revisar y yo te puedo decir, ¿sabes qué? Igual falta justificar, por ejemplo, que la obediencia es igual a hacerlo bien. ¿Cachai? Y después tú vas, ya, perfecto, te sale, lo arreglas, ¿sí? Estoy jugando si Claro, tiene una sí, duda. Ahora, si tienes, no sí, sé, sí, 4, revisamos las 4. ¿Ya? claro, sí, sin peque. Ya, Me pues, parece justo, gracias. como porque no voy Sí. a poder cumplir con lo que les había prometido de ir durante la semana. Entonces, Ok, ya, ok. Pero vale igual mandárselo, ¿no? si me lo, Enviárselo. sí, sí, o sea, de hecho, Daniel, si tú quieres, lo que podríamos hacer, me lo podrías mandar ese sábado a primera hora con las partes que tú tengas duda y podemos partir contigo, Sí, por ejemplo. lo que pasa es que a mí me faltaba lo que son los tipos de apego, que hoy aclaré un poco más el punto directamente y yo ya pretendo, si Dios quiere, trabajarlo mañana y con lo que nos manda usted ahora, con lo que pasemos ahora. Claro. Entonces, para adelantarlo un poco, por lo menos a ver si hay algo que corregir. Claro. Ahí, como Eso. te digo, si quieres me puedes mandar el trabajo final un poquito antes de las 9 y podemos partir contigo. Entonces yo ahí te puedo hacer como puntualizaciones o que tú me digas que tienes
no sé, pues dudas con tal o cual respuesta y las vas corrigiendo como el mismo día. Como que fuera Profe, una pero prueba que estás dando sí, como presencial, solo que ya tienes como el material de antes, ¿cachai? lo que me asalta la duda es eh, el último plazo para entregarle la prueba final. ¿Es este sábado? El sábado la entrega. Si al final de la clase enviamos, entiendo. Exacto. Entonces, Ya. ponte tú, estoy jugando, Daniel, partimos contigo a las 9, te respondo las preguntas, estoy jugando de 9 a 9:20, tú la arreglas, qué sé yo, de 9:20 a 11 y me la puedes mandar, o antes, y me la manda y dice, profe, este es el trabajo final, y yo te lo corrijo. Ah, perfecto. Ok, y la nota la vamos a tener el mismo día o no sabemos? No, solamente una consulta. Quiero Voy a hacer apremiar. Voy a hacer todo lo posible, Daniel, por tenerla ese día, porque me interesa como ustedes van teniendo módulos, en general trato de tenerla al tiro lista, pero he estado como bien intenso el último tiempo en términos de trabajo, ha habido como harta sobredemanda al área psicológica al menos, con las Sí, cuarentenas y todo, entonces sí. sí, Ujú. sí, pero ¿Profe? yo Claro, porque intento tenerlo siempre como no demorarme más de 3 días porque como pasan a otro módulo no quiero como atrasarlo. Prefiero que tengan sus notas al tiro. ¿Ya? ok, gracias. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? por supuesto, dígame. Son dos. La primera es, si yo termino el trabajo mañana, tengo todo listo, ¿Ya? ¿se lo puedo enviar onda mañana? Y, por ejemplo, miércoles, revisar la parte que no vio hoy, por ejemplo. Dije muchas veces, por ejemplo. Eh, ¿Ya? Mira, yo lo que te sugiero es que si lo tienes listo, Ujú, podemos el mismo día miércoles, ujú. al final de la última clase, como agendar horas como de Ya. supervisión. Entonces, por eso decía, como con el Daniel, por ejemplo, si podemos agendar, qué sé yo, de 9 a 9:30, contigo de 9:30 a 10, Ujú. ¿cachai? Y mi Igual otra esos tiempos duda, se pueden ir flexibilizando, pero yo podría, como en verdad, súper como humanamente, apelando también a que no, como en términos de mis capacidades humanas, como podría el día de la evaluación misma, poder ir como haciéndoles puntuaciones o diciendo, miren, podrían reforzar un poco por acá o por allá, ¿sí? sí, y mi última duda es, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú te echas este módulo? ¿No puedes avanzar al siguiente o se repite el siguiente año? Oye, Gabriela, yo creo que eso velo directamente con Rodrigo. Ya, acá. Sí. Gracias. De Profesora, nada, Stephanie. profe, ¿y las notas de los informes, usted ¿cómo vamos a saber? ¿Nosotros lo sube a alguna plataforma? ¿Cómo es eso de las notas? Yo les puedo escribir un feedback ¿Ya? del informe, se lo escribo en rojito al final y les pongo la nota y se lo envío a su mail. Ah, ya, ya. Profe, y la otra consulta cortita es que yo como la escala de nota, no sé muy bien, es como las mismas que ocupan en el colegio, como de un 1 a un 7, ¿o no? Sí, es del 1 al 7, ¿Y claro, con con el cuánto uno? 60% de rendimiento. ¿Mm? Ah, ya, ya, profe. Sí. Pero Stephanie, usted del trabajo que vi, yo creo que a usted le va a ir bastante bien. Ay, sí, profe, Profe, las una otras preguntas, pregunta. no sé si voy tan bien. Sí, no, tranquila, sí va bien. Ojalá. Ujú. ¿Quién más iba a preguntar? Yo, Rodrigo, profe. Rodrigo. Sí, una pregunta, profe. Esto de la escala de las notas, ¿con un 4 aprobáis? Así como siendo bien humilde. Sí, con un 4 apruebas. Sí, Sí, efectivamente con un 4 apruebas. ya. Otra pregunta, profe. Ajá. Eh, ¿Esto va evaluado con la asistencia también? Yo efectivamente considero en mi evaluación la participación en clase. En clase, bien. Lo otro, profe, por ejemplo, en el caso que si yo no llegase a presentarle el trabajo para que usted lo revise en línea,
y yo se lo envío nomás el sábado para que, seguro de que yo está listo mi trabajo, ¿eso influye en algo? En nada, me lo puede enviar. Lo del sábado es como solamente, imagínatelo así, Rodrigo, es como que estuviéramos, como que ustedes no supieran qué preguntas les voy a hacer. Tuviéramos ¿Ya? que ir el sábado a la U y yo les paso esto. Y les digo, les paso las preguntas y les digo, ya, ahora ejemplifiquen. Solo que la diferencia es que ustedes ya tienen las preguntas desde antes, ya han empezado a trabajarlas, ¿sí? Y el espacio es como que si tú no quieres preguntar, igual que en una prueba, si tú no quieres preguntarle a la profesora, es opción tuya. Ya, Y no afecta en tu nota, ¿cachai? Solo que cuando tú preguntas a la profesora, tiene mayor probabilidad de que te vaya mejor en la respuesta, claro. ¿verdad? Sí, profe, entiendo. Sí, Gracias. pero no afecta en tu resultado final. O sea, si entrega un buen trabajo, acorde a lo que se solicita en la pauta y en lo que hemos ido trabajando, no te tendría por qué ir mal. Gracias, profe. ¿Mm? Pero recuerden, al menos para mí, es súper importante la redacción y la ortografía. No sé. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ahí y el tema de ponerlo al margen, ¿verdad? Con el espaciado, es decir, como que sea un trabajo académico en ese sentido. ¿M? Que la redacción sea coherente. ¿M? Así que yo igual me fijo harto en eso en términos de evaluativos. ¿M? Y yo creo que en términos de redacción, para mí el que hasta ahora ha sido como que está muy bien redactado el de la Stephanie. En términos de contenido y en términos de redacción, yo creo que es como el más completo que hemos revisado hasta ahora. ¿Mm? Está muy bien redactado y el contenido está buenísimo. ¿Sí? Así que si lo quieren que les vaya muy bien, cómpienle el de Stephanie, pero no la misma serie, pues, pero como en términos de redacción. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces quedamos en eso, que el miércoles al final de la clase podríamos ir como anotándonos en horario, ¿ya? Podríamos anotarnos en horario, entonces, por ejemplo, a las 9 se anota un compañero, a las 9:20 se puede anotar otro, y vamos así, pues. Y el que quiera anotarse se anota y el que no, pues la entrega nomás y yo se lo corrijo, ¿ya? Y voy a intentar ese fin de semana tenerlo listo, voy a hacer mi mejor esfuerzo para tenerlo listo, ¿ya? Bueno, Entonces, continuamos. Aquí les voy a pedir ayuda a ustedes. Ya. Ok, les voy a pedir al Rodrigo Vidal. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Rodrigo, lea lo que aparece en la pantalla. ¿Qué factores influyen en el desarrollo del juicio moral? Ujú. La interacción entre iguales y la influencia de madres, perdón, y padres se entrecruzan en lo que este autor llama oportunidades de toma de perspectiva, que incluye además las influencias ambientales y culturales. Ya, este autor del que estamos hablando se llama Kohlberg. Colbert. Ajá, Ok. muy bien. ¿Sigo? Rodrigo, cuénteme, Dígame. ¿qué querrá decir el autor con esto? ¿Qué factor influye en el desarrollo del juicio moral? La interacción entre iguales y la influencia de madres y padres en lo que este autor llama oportunidades de toma de perspectiva, que incluye además las influencias ambientales y culturales. Que, que la familia, los padres, influyen en lo que es la educación de uno cuando es niño, eso que tiene que ver con la moral, ¿o no? Muy bien, muy bien. ¿Y por qué le llamará oportunidades de toma de perspectiva? ¿Qué querrá decir el autor con eso? Y llama oportunidades de toma de perspectiva. La perspectiva es como
A ver, oportunidades de toma de perspectiva. A ver. No te preocupes, Rodrigo, porque aquí en teoría deberían estar todos, ¿ya? Bien. Ángelo Luffy, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ángelo, apoya al compañero. ¿Qué querrá decir esto de la toma de perspectiva? Ay, ¿qué significará? Me imagino que debe ser la experiencia que tiene el sujeto y cómo lo ayudan a cambiar su perspectiva del ambiente. Ajá, ok, bien. Es decir, la influencia de lo social, ya sea mi familia, mi grupo de pares, los parámetros culturales, sociales, me van a ayudar a incorporar distintas perspectivas respecto a lo que yo creo que es bueno y que es malo. ¿Sí? Sí. Ya. Ángelo, lea la parte de acá, este power. Conceptos centrales de la teoría de Kohlberg. Ujú. La idea de conflicto es otro de los planteamientos centrales de Kohlberg. Ujú. Ante una situación que plantea interrogantes entre varias opciones a escoger, la persona suele recurrir a la reflexión, por lo tanto, a un proceso cognitivo, para encontrar la más adecuada. Ajá. De esta manera, Kohlberg se separó de Piaget y de las teorías de aprendizaje, desplazando el punto de atención hasta entonces focalizado en la internalización de las reglas hacia las experiencias de interacción social. Ajá. Muy bien. Aquí hay una palabra que es clave, dos en verdad. Está el tema del conflicto, ¿verdad? Que en el conflicto se pone en juego lo moral, qué es lo correcto y qué es lo que no, ¿verdad? Y aquí está la idea de la reflexión. ¿Mm? Es decir, antes de actuar, Colbert dice, las personas reflexionamos sobre qué es lo más adecuado en tal o cual situación. ¿Sí? Gabriela, ¿está por ahí? Sí, estoy acá. Léame esta parte de acá. Deme un segundo. Espérame. Fue Kohlberg quien estableció una secuencia de 3 niveles en el desarrollo del razonamiento moral a los que denominó preconvencional, convencional y postconvencional, cada uno de los cuales agrupa 2 estadios. En definitiva, su teoría aporta un recorrido de 6 estadios independientes de la cultura de origen. Ajá. Es decir, si bien influyen factores culturales en qué va a ser lo correcto y qué es lo que no es correcto, hay algo de este desarrollo moral que va a ser independiente de la cultura, ¿verdad? Ujú. Sí, Muy bien. es transversal, ¿no? Ajá. Voy a aprovechar su voz para que siga por acá, por favor. El nivel moral preconvencional es el nivel de la mayoría de los niños menores de 9 años, de algunos adolescentes y de muchos adolescentes y adultos delincuentes. B. Nivel convencional es el nivel de la mayoría de adolescentes y adultos de nuestra sociedad y otras sociedades. El nivel postconvencional se alcanza por una minoría de adultos y normalmente solo después de los 20 años. Ajá. ¿Paro, sigo? Siga. En término convencional, significa conformidad y mantenimiento de las normas y expectativas y acuerdos de la sociedad o autoridad por el mero hecho de ser reglas, expectativas o acuerdos de la sociedad. Perfecto, muy bien. Ok, entonces hasta ahora, ¿qué sabemos de Colbert, Gabriela? La verdad es que me Por estaba lo que he comiendo leído. pan ¿Ya? y justo cuando me dijo leer me vino a la pieza, por eso le dije que me esperara. Por lo que hemos leído, él divide en 3 etapas, Ajá. que estaría la moral en sí, que es convencional, preconvencional, postconvencional, Muy cada bien. una subdividida en 2 y que Perfecto. dependiendo de ciertos rasgos de las personas como Ujú. individuos, es el desarrollo que tienen, si es moral preconvencional,
convencional, postconvencional, y la postconvencional es la que rara vez se obtiene. Perfecto. Excelente resumen, Gabriela. Ok. Gracias. Ángelo, en sus palabras, ¿qué significa lo convencional? Y deme un ejemplo. Lo convencional. Lo que es aceptado por la mayoría. Ajá, muy bien. Como por ejemplo, Como por ejemplo, el respetar las leyes. La mayoría está de acuerdo en respetar las leyes del estado en el que uno vive. ajá, ok. ¿Y un ejemplo más cotidiano? Respetar las reglas de la casa en la que uno vive. Por ejemplo, ¿verdad? Porque son convenciones que hay que se originan en el interior de la familia. Bien, súper bien. Ya. Ok, Profe, pero ahí me queda una duda. dígame. En lo convencional, porque se dice que rara vez se logra conseguir y que si se consigue es hasta los 20, ah, o Después. claro, después de los 20, perdón. ¿Por qué es tan difícil de conseguir? Ya vamos a ver, pues. Ah, ya, ok. Tengo que, ajá, vamos a revisar de qué se trata. Ya, perdón. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Stephanie, Dígame, profe. ya. Le toca a usted este power de acá. Ya. Preconvencional, los juicios se basan en las propias necesidades y percepciones de un individuo. Ujú, Moralidad heteronoma. ujú. ¿Leo el cuadradito de abajo? ¿El Sí, blanco? sí. Ya, dice, espera un poquito. Dice, no hay relación entre dos puntos de vista diferentes. Se valora la acción moral según las consecuencias físicas. Y el Ajá. otro dice, moral instrumental, Ujú. reconocer la existencia de diferentes opiniones ante una misma situación, búsqueda por el acuerdo. Ajá. Stephanie, ¿qué ejemplo se te ocurre de la moralidad heterónoma? A ver, pero me deje leerlo de nuevo, profe. Sí, A ver. léalo de nuevo. Y por mientras le voy a pedir al Daniel Herrera que nos dé un ejemplo de lo que se entiende de moral instrumental. ¿Daniel Herrera está por ahí? Sí, sí, Ya, acá muy bien. estoy. Ya. No. El... A Le ver, doy... Ah, Daniel, espere un poquito. Ya. Vamos a partir con el primero, del primer estadio, del Stephanie. pucha, profe, la verdad es que como que no lo comprendo mucho, pero como que a la primera yo nunca logro entender, como que después cuando repaso de nuevo, pero mire, no hay relación entre dos puntos de vista diferentes, como que, o sea, como llevándolo a un ejemplo, como por ejemplo dos personas tienen como por ejemplo piensan distinto, pero actúan de la misma, como no sé, pues llegan a un acuerdo en cierta cosa que tienen que hacer. ¿Puede ser algo así o no? Eso es más de lo instrumental. Yo le voy a dar un ejemplo de moralidad heterónoma, a ver si a usted también, como porque uno cuando escucha un ejemplo va asociando, ¿verdad? Como con Claro. otro ejemplo. Entonces, mire, se valora la acción moral según las consecuencias físicas. Ejemplo de moralidad heterónoma. Voy a Almacenes París y pillo un abrigo que está súper bonito. Pucha, que está lindo, le doy el precio y está caro, está súper caro. Entonces, nadie me ve y le cambio el precio del abrigo por uno que está mucho más barato y lo pago, ¿verdad? Ahí, ¿qué pasa? La acción, ¿verdad? No tiene grandes repercusiones en la medida en que, como se diría en el buen chileno, no me pillen. ¿Sí? Por eso, cuando la Gabriela nos leyó en este primer apartado, miren, preconvencional, la mayoría de los niños menores de 9 años, algunos adolescentes y muchos adolescentes adultos infractores. ¿Mm?
Porque la moralidad heterónoma, al menos como la comprende Colbert, ¿se dan cuenta que es distinta como la había planteado Piaget? Porque Piaget como que la distinguía más como de que uno sigue la figura, o sea, no es que sean excluyentes, solo que se enfatizan distintos puntos. Piaget dice que la moralidad heterónoma, lo bueno va a ser muy vinculado a la obediencia, que si yo me porto bien, o sea, si yo obedezco, me porto bien, ¿verdad? Pero aquí lo que habla Colbert y el énfasis que hace Colbert tiene que ver con cómo yo proceso lo que yo creo que es correcto o no. Entonces, justamente, si opero de la moralidad heterónoma, si hago algo, no va a ser malo si no tiene consecuencias nefastas para mí. ¿Qué otro ejemplo se le ocurren a ustedes de moralidad heterónoma según Colbert? ¿Copiar en una prueba? Copiar en una prueba. Oigan, hablando de copiar en una prueba, me faltó decirle algo respecto a las evaluaciones. Ya, lo que pasa es que recuerden que cuando ustedes hagan la descripción de la película, es importante, ustedes se pueden basar en páginas web, ¿ok? Sí, tampoco es como, no, se pueden basar, pero la idea es que ustedes lo redacten, que lo parafraseen, ¿ya? Porque lo que hacemos los profesores para evitar que haya plagio es que tomamos el texto y lo ponemos en Google. Y si está igual que en Google, va a tener menos puntaje. Entonces, no es que ustedes no se puedan basar en lo que hay en Google, pero es importante que lo parafraseen, ¿vale? A propósito de lo que dice me acordé, gracias Gabriela, como del copiar en clases, porque es un criterio que yo iba a ocupar y que gracias a la introducción de la Gabriela me acordé de explicitarlo. ¿Mm? Ustedes pueden apoyarse en material de internet, pero parafraseándolo, es decir, ustedes poniéndolo en sus palabras, ¿vale? Ujú. Y copiar en una prueba, claro, me sacó un 6-8. Al contrario, tuve una consecuencia bastante buena, no me pillaron, estamos regio. Súper bien. Ya, Daniel, ahora sí, moral instrumental, denos su ejemplo. Dice que, bueno, esta es la definición básicamente de lo que es moral instrumental, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Es la definición propiamente tal, ¿cierto? Sí. Y de acuerdo a esta definición, bueno, la verdad es que por lo que yo entiendo que hay diferentes opiniones dentro de una situación y más allá de eso, más allá de la comprensión de estas opiniones que hay, es evidente que debo llegar a un consenso. Exacto. Y algún ejemplo de eso puede ser en el fondo las votaciones en sí, o dentro de un ambiente político. Sí, sí. Creo que, o dentro de una reunión de sindicatos. Tenemos que Ajá. pintar, por ejemplo, voy a pintar el edificio, ¿de qué color lo pinto? Y comienzo de alguna forma a dar ciertos valores a estas cosas y, bueno, entiendo en el fondo que desde un punto debemos llegar a un acuerdo para el bien común. Exacto. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, está bien, está bien. Vamos a... Profe, dígame. ¿ahí pueden entrar ideologías? Ya vamos a ir con la ideología. Ya, me callo. Adiós. Está bien. Está bien, está bien. Es que había risa la Gabriela porque se adelanta, pero se adelanta porque usted ya tiene un training en estas cosas que hablamos, pues. Pero ya vamos para allá. Entonces, desde la perspectiva del sujeto, este primer estadio preconvencional, que sería la moralidad heterónoma, el sujeto busca evitar el castigo siendo dócil y obediente con quien representa la autoridad. Entonces, acepta y busca relaciones de dependencia en las que el otro pueda asumir responsabilidad, proveer cuidado. Perdón, ahí me traspapelé. Se resuelven los conflictos en términos de lealtad y adhesión a otros, buscando mantener y fortalecer la relación, ¿sí? Entonces, cuando estamos en la moralidad heterónoma, es como yo sigo las reglas, las sigo porque sé que si las sigo,
a quien le estoy siguiendo la regla, ¿verdad? En este caso una figura de autoría, voy a quedar como bien evaluada o bien evaluado. Entonces yo simplemente la sigo, sin cuestionarla. ¿Mm? Yo creo que a todos nos recuerda a alguien esto. Que soy pesada, disculpen, ya. Desde la perspectiva de otros, las demandas de autoría, es decir, la provisión de cuidado, son frecuentes e intensas para quienes tienen vínculos afectivos con los sujetos y o son valoradas como competentes para realizar tareas que los sujetos no puedan realizar. ¿Mm? Entonces, es interesante porque, como no había leído la Gabriela, puede que uno siendo adulto pueda operar desde un estadio preconvencional. Es decir, que yo hago lo que la autoridad me dice sin cuestionar las indicaciones de la autoridad, sin proponer alternativas, ¿sí? Y con la finalidad de que en algún punto reposa como en la tranquilidad de que si yo sigo a la autoridad, voy a estar bien y me voy a sentir segura, voy a evitar la angustia. ¿Como los papos? Por ejemplo. ¿Mm? ¿Sí? Sigamos. A ver quién está por aquí disponible. El Daniel Delso, ¿está por ahí? Daniel Delso. Juan Jerez. Aquí estoy. Ya. Juan, hágame los honores. Todavía estamos en el preconvencional, ¿verdad? Caracterizamos el primer estadio que era moral heterónoma y ahora vamos a caracterizar la moral instrumental. Por favor, ¿puede leer lo que aparece en el PowerPoint? Sí. Segundo estadio, preconvencional. 1. Busca conseguir la aprobación de figuras de autoridad. 2. Busca comportarse, verse y ser visto como niño, niña, bueno o buena. 3. Ah, Vive el tiempo y el espacio en términos prácticos concretos. 4. perfecto. Comienza a incorporar signos de social convencional como números, letras y otros. Y la Ajá. número 5, busca satisfacer los propios intereses en un mundo donde se reconoce que los demás también tienen intereses. Ya. Muy bien, Juan. Juan, en esta última, la que acabas de leer, busca satisfacer los propios intereses en un mundo donde se reconoce que los demás también tienen intereses. Danos un ejemplo. Eh, Yo sé que el Daniel Herrera ya nos dio uno, pero ahí para que nos puedas dar otro ejemplo. por ejemplo, cuando íbamos al colegio y en el colegio nos decían, oye niños, cállense, y el niño de atrás estaba, no sé, pues, haciendo bullicio, ¿Ya? y todos llegaban a un consenso de que, oye, cállate para que pues, el profesor siga haciendo la clase como corresponde. Mira, está bien. Sí, sí, sí. Súper, súper, súper. Gracias. Muy bien, Juan. Súper. Ya, estimados y estimadas, ya vamos a terminar la clase, termina en 10 minutitos. Ya, entonces yo prefiero, a mí ustedes saben que como que en vez de cantidad prefiero calidad. ¿Mm? Entonces prefiero que el miércoles revisemos el resto que nos queda. ¿Ya? Esto nos va a permitir también que, por ejemplo, si tienen tiempo mañana o el miércoles, puedan quizá como recordar algunos ejemplos de serie o película y los podríamos opinar aquí mismo en clase. ¿Ya? Como para que nos quede más incorporado las nociones de estos estadios. ¿Mm? ¿Sí? Hasta ahora, ¿con qué se quedan de lo que hemos revisado hoy sobre el desarrollo moral? Que hay dos visiones, Que hay dos de grandes Piaget autores. y de, no recuerdo su nombre, pero muy Toll. interesante.
Kohler. Una es más determinista en cuanto a cómo lo externo hace que yo vea la moral, y la Ajá. otra es más desde el cuestionamiento de qué beneficio tiene para mí ciertas decisiones morales. Eso es como crucial en cómo lo integro. Exacto. Súper bien, súper buen resumen, sí. ¿Por qué nos interesa ver la moral? ¿Por qué le estoy pasando esto a ustedes? ¿Qué sentido tiene? Que articula la conducta. Articula la conducta, tal cual, tal cual. Eso es, Gabriela. Que la obediencia, profe, es algo que está como insertado desde que somos muy niños, y es por eso que, o sea, como hablándolo como más a modo sistemático, que como por eso la sociedad hoy en día yo siento que igual puede ser que está como con lo que está pasando ahora, porque la gente como que no se cuestiona nada, como que desde muy chicos nos enseñaron a solo obedecer y no nos cuestionamos lo que pasa, la realidad, y como que seguimos un camino, ¿no? Sin cuestionar nada de lo que está pasando. Exacto. Y de hecho, justamente, Stephanie, yo creo que el tema del estallido social del año pasado nos invitó un poquito harto, a cuestionar cosas que dábamos por sentado, Claro. Sí. ¿verdad? Desigualdad es tan fuerte que nosotros estamos habituados, ¿verdad? Efecto también de la autoría fuerte que se vivió en dictadura, ¿sí? Con el temor a cuestionar la autoridad, que hay que seguir como... Entonces el estallido social yo creo que tuvo ese efecto de poder cuestionar las bases de cómo creemos, o sea, de cómo estamos viviendo la vida, las condiciones materiales, las condiciones simbólicas. ¿Mm? Justamente. Súper. Y en algún punto interesante porque vamos a ver después los siguientes estadios que, a propósito de lo que hablaba el Rodrigo, ¿verdad? La rebeldía. La rebeldía tiene una función psíquica que Rodrigo la mencionó y que tiene que ver con cómo armamos una postura que es propia respecto a lo ya instituido, a lo que ya nos dicen que es bueno y que es malo, y pensar que hay muchas más posibilidades que aquellas que ya están, y que esas posibilidades que podemos proponer pueden ser muy coherentes a lo que necesitamos las personas, ¿verdad? Así que eso, esta es una materia muy bonita, muy interesante, por eso yo prefiero, miren, voy a ser súper honesta, no sé si alcancemos a pasar desarrollo social, al menos me pasa que yo pasándole apego me doy por sentada respecto a lo social, ¿sí? Pero creo que tenemos que enfocarnos en lo moral justamente porque como ustedes se están formando como técnicos en rehabilitación de drogas, ¿verdad? Muchas veces el poder apelar a la disminución del consumo o a la abstinencia implica tomar posición, tomar una decisión reflexiva, ¿sí? No, entonces yo creo que en eso el desarrollo moral, ojo, no lo quiero invadir de moralina, disculpen si estoy sonando así, por el contrario, quiero como enfatizarlo a los procesos en los cuales nos preguntamos como, ¿estoy haciendo con mi vida lo que yo quiero? ¿Sí? Como poder invitar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios a hacerse esa pregunta. Profe, ¿y el consumo puede estar explicado desde la moral? Yo soy amiga, Gabriela, de nunca explicar las cosas que son multidimensionales por un factor. Yo No, creo no que me por el... refería a que fuera la explicación absoluta, sino que, por ejemplo, mucha de la gente que empieza a consumir marihuana, que es considerada una droga, la empieza a consumir en la adolescencia en cuanto como a los grupos con los que se juntan, los amigos, el encajar, y eso vendría dado un poco por lo que decía Piaget de la moral. Entonces, esa es mi duda, si más que la explicación como tácita del evento, se puede como articular desde ahí igual, como una de las posibilidades. Exacto, la puedes articular por ahí mezclándolas. ¿Se acuerdan las primeras clases que tuvimos como de las particularidades de la adolescencia? Que era esto como de sentirme que soy parte de un grupo, sentirme Ujú. aceptada,
claro, tú lo podrías articular desde lo que es importante en la adolescencia y también como con la normalización que puede haber en los grupos de pares respecto al consumo. ¿Y qué ¿Mm? pasa con el significado que le da, por ejemplo, porque la mayoría de la gente que fuma o ha fumado marihuana le da un significado positivo, se relaja, la pasa bien. Entonces puede entrar también como cómo, si bien yo sé que es ilícito, me hace sentir bien. Mm, por supuesto. O sea, Espérame. Gabriela, yo creo, bueno, y para todo, esta es mi postura, yo no tengo la verdad, o sea, es lo que uno ha visto, es lo que uno, como uno trabaja, pero yo en lo personal creo, y le he comentado al comienzo de las clases, primero, que hay adicciones que no están dentro de las drogas ilícitas, el azúcar. Ay, soné como, como la Connie Achurra, no sé, pero me refiero a que uno puede establecer adicción a sustancias que no son necesariamente ilícitas y que tienen consecuencias incluso mucho más graves. O sea, ustedes saben que la diabetes en su fase final ahí le lleva incluso a amputación, ¿sí? Es como... Entonces yo creo que va a ser importante en este proceso que van a recorrer en su formación, poder cuestionar las nociones de lo que es la conducta adictiva, de lo que es el consumo problemático. Yo al menos como lo veo y como lo vamos a trabajar el próximo año en el ramo que le hago de intervenciones psicoterapéuticas, es que muchas veces lo que se pone en juego es más bien la funcionalidad del sujeto. Entonces yo, Ujú. por ejemplo, puedo estar con coca, mezclándolo con clonazepam, pero estoy paradita aquí conversándoles. ¿Mm? Quizás estoy con mi cónyuge, quizás estoy con mi hijo, la paso repiola, ¿sí? Y que justamente comienza a ser un problema el consumo cuando tiene repercusiones en mi funcionalidad. Ujú. Entonces se me olvida ir a buscar a los cabros chicos al colegio, por ahí no llego en un fin de semana, le estoy poniendo ejemplos, discúlpenlo, le estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Pero al menos como yo lo veo, el tema de la adicción está muy atravesado por la pérdida de funcionalidad, es como que ahí empieza a ser un problema. Hay muchas personas, y todos lo sabemos, ¿verdad? Hay muchas personas que se mantienen con consumo súper activo de más de una sustancia y como son funcionales, siguen. Y al parecer no habría mayor problema. Sí, yo creo que Y se cuando empieza a el tornar problema se lo problemático traspasa cuando es también, funcional. Discúlpame, Rodrigo, ¿cómo? y cuando el problema se lo traspaso a los demás también. Exacto, pues un problema en la funcionalidad. Es decir, hay algo en mi Exacto, porque hogar, por ejemplo. a lo Siga, mejor siga, yo puedo disculpe. ser un consumidor activo y puedo funcionar perfectamente y a lo mejor no le traigo problema a nadie, pero cuando ya, por ejemplo, esto empieza a traer consecuencias a terceros, ya hay problemas, po, a terceros, a la Exacto. familia, y dejar de funcionar, dejar de lado todo, tu persona, todo eso ya, Tal llegar a cual, los extremos. tal cual, Rodrigo. A eso me refiero con funcionalidad. No solamente en la pega, ojo, me refiero en todos los roles como, disculpen, los roles ocupacionales, porque uno no es, yo no soy solo psicóloga, ¿sí? Preocuparse de uno mismo Uno también. también es hija, o puede ser madre, o puede ser pareja, uno ocupa otros roles, ¿verdad? Y como tú bien dices, cuando ya empieza como a fallar, y con uno mismo, el autocuidado, pues. Exacto. Profe, nos quedan solo 2 clases entonces. Nos queda una. Una, mañana, o sea, pasado mañana. Sí, ¿Y la materia de pasado mañana es necesaria para el trabajo o ya se puede terminar con lo que hemos pasado? es necesaria para el trabajo, pero yo creo, Gabriela, porque me faltaba un punto que es desarrollo social, pero que no se Ujú. los voy a alcanzar a pasar. Pero creo que lo que hemos pasado es como la base de la psicología del desarrollo. Así que en ese sentido no me siento como culpable de no alcanzar a pasarle la Ah, última parte, prefiero como reforzar el tema del desarrollo moral y terminarlo bien. ujú. Y eso, Ok, muchas gracias. Stephanie, ¿usted iba a decir algo? No, profe, no, está Ah, bien. Sí. ya. Bueno, les Profe, voy y a... yo, Rodrigo, Rodrigo, cuénteme. sí, pero la materia que usted va a pasar el miércoles,
en una materia nueva. En la continuación de esta. Entonces hoy día Igual les voy a va, mandar el Power. Hoy día les mando el igual va a Power. entrar en, disculpe, que igual va a entrar en el trabajo. Igual va a Sí, entrar en el trabajo, ya. Eso era sí. lo que quería hacer. Entra en el en la continuación de esta materia, recuerda que son 3 estadios que están divididos son 6 en total, y hoy día alcanzamos a pasar 2. Entonces la otra semana, discúlpame, el miércoles pasaremos los otros 4 y ya ahí cerraríamos preguntas, ¿verdad? Y eso. Por eso, Rodrigo, les voy a mandar ahora el Power, para que Gracias. si quiere lo revise de antes. Ya, muy amable, Profe, gracias. profe Daniel, Daniel, cuénteme. con respecto a la prueba misma, en el sentido de que si usted no va a pasar al desarrollo social, porque hay un punto, entiendo, en el fondo como que al final, que habla un poco acerca del desarrollo social. ¿Eso lo Claro, vamos a sacar de algún material que usted nos va a enviar? no se responde, Ah, perfecto. Esa no la vamos a responder entonces. no la van a responder. Ah, ok. Gracias. Chucha. ¿Todo bien, Ramón? Ya, muy bien. Entonces ahora les voy a mandar los links de YouTube en un ratito más. Y nos vemos el miércoles para nuestra última clase. Igual nos vamos a ver el sábado si quieren como hacerme preguntas y todo para el trabajo. Y eso pues, y terminaríamos el módulo. ¿Ya? Profe, pues, entonces quedaríamos solo hasta el punto 4, hasta el 5. El punto 6 no hay que responderlo. El que El hable de- de desarrollo social, lo sacan. Ya, ok. Gracias. ¿Estamos? ¿Más preguntas, comentarios? Ya, ok. Profe, Dígame, Juan Carlos Jerez, una consulta. dígame. Yo elegí una película que está relacionada con la dictadura. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que hay partes que no me salen algunas ciertas preguntas del examen. Entonces, quería ver la posibilidad si puedo agregar otra serie o otra película Ya, relacionada con el mismo contexto. ya. Sí. Juan y todos. Como no toda serie o no toda película nos va a servir para responder toda la prueba, ustedes pueden tomar más de una película o más de una serie. Mi único requisito es que cuando lo tomen ustedes escriban textual. Por ejemplo, qué sé yo, la película del no, estoy pensando en películas que se vinculan a la dictadura, el no, ¿verdad? Entonces, Ya. en la película El no del año tanto tanto, no puede observar, ¿sí? Es Ya, el único requisito que pido. Usted puede ocupar 3, 4, 5, 6, una, me da lo mismo, pero que me señale qué película, qué serie y el año, ¿ya? ya, Como para que no se cabecee, porque a veces chuta, que cómo pongo el preoperacional si no está en ninguna parte de la película. Los me Simpsons. parece bien. Recuerda que Los Simpsons siempre es como un buen recurso. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ya Ok, pues. Que tengan buenas noches, que descansen, cuídense harto y nos igual, vemos. chao, igual, Buenas profe, profe. noches. que esté bien. Buenas noches, Chao, profesora. chao. Buenas Profe, compañeros, bien Chao, descansados. compás. chao. Chao, Chao. profe. Chao, Chao. compañero. Chao, profe, gracias. Chao, chao.